Máxima alerta social y sanitaria en México por un brote de gripe porcina que se transmite entre seres humanos y podría haber causado 60 muertes. El Ejecutivo de momento ha confirmado 20. Admite además que se han detectado otros 1000 casos. Las autoridades han puesto en marcha una campaña de vacunaciones masivas, pero tanto las vacunas como las mascarillas se han acabado en la mayoría de los centros médicos y farmacias de la capital. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado ya su preocupación. Según este portavoz, alarma especialmente que muchos de los afectados sean adultos jóvenes de entre 25 y 45 años. La vida se ha detenido en el Distrito Federal y sus alrededores. Las clases y casi todas las actividades culturales se han suspendido. En Estados Unidos se han detectado 8 casos. Todos los infectados se han recuperado, pero la amenaza sigue ahí. Es poco probable que el virus se contenga. Que se den casos en Texas y en San Diego aparentemente inconexos hace pensar que ha habido transmisión de persona a persona. La alerta se va extendiendo por toda Latinoamérica. La gripe porcina es un subtipo de la cepa H1N1 que mutó de los cerdos a los humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, el brote podría indicar el comienzo de una pandemia. También en Estados Unidos se han dado 8 casos de fiebre porcina en humanos en los estados de California y en Texas. El Centro para el Control de Prevención estadounidense asegura que este brote tiene un tipo de cepa hasta ahora desconocido. Los expertos han dicho que la cepa analizada es una mezcla de virus de gripe que afecta a cerdos, aves y humanos. Desde la Organización Mundial de la Salud se afirma que nos enfrentamos a un virus hasta ahora desconocido por el hombre que ha adquirido un carácter patógeno particular. La población no ha desarrollado anticuerpos para luchar contra esta infección. La OMS ha alertado de una posible pandemia y pide a la comunidad internacional que redoble la vigilancia. Las autoridades sanitarias estadounidenses ya han advertido de que no podrán contener este virus. Bien, pues la Organización Mundial de la Salud ha declarado este sábado oficialmente el brote de gripe porcina como suceso de salud pública a nivel internacional y además ha emplazado a todos los países a que incrementen las medidas de vigilancia porque puede haber posibles brotes de enfermedades similares a la gripe o de neumonía severa. Los expertos han comprobado que la vacuna estacional de la gripe no ofrece ninguna protección contra este virus. En cambio, sí es eficaz la utilizada en el virus de la gripe aviar, Tamiflu. Por su parte, el gobierno francés dice estar preparado para afrontar la gripe porcina. Según los últimos datos del gobierno mexicano, hasta ahora 103 personas han fallecido por la gripe porcina. El presidente Felipe Calderón ha confirmado que otras 400 personas infectadas continúan ingresadas y alrededor de 900 han sido dadas de alta y evolucionan favorablemente. La gripe porcina se ha extendido desde ese país a otros lugares como Estados Unidos, donde han declarado el estado de emergencia sanitaria. El miedo a la gripe porcina ha vaciado las calles, iglesias y locales de México, Distrito Federal, una de las ciudades más pobladas del mundo. El número de víctimas supera ya las 100, aunque solo hay 20 muertes confirmadas por este virus. El número de afectados supera los 1.600. En Estados Unidos se ha declarado la situación de emergencia de salud pública. El número de casos se elevan a 20. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua están en alerta sanitaria desde el viernes. En el resto de los aeropuertos de América Latina se han reforzado las medidas de seguridad. La crisis económica se está convirtiendo en una calamidad para millones de personas. En su comunicado final, el Banco Mundial destaca que los pobres, y en especial las mujeres y los niños, son quienes más sufren las consecuencias de esta crisis. An additional 55 to 90 million people will be trapped in extreme poverty in 2009. Este año la crisis arrastrará a entre 55 y 90 millones de personas a la pobreza extrema y el número de hambrientos crónicos subirá hasta 1.000 millones de personas, ha dicho el presidente del Banco Mundial. La OMS toma medidas para prevenir una epidemia global de gripe porcina. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha elevado el nivel de alerta de 3 a 4 en una escala de 6, lo que significa que el virus se contagia con facilidad ya de humano a humano. La Unión Europea y el resto de países afectados ha pedido a México más transparencia y más datos sobre cómo empezó este brote de fiebre, dónde se detectó el primer caso, por qué tardaron tanto en actuar. Todo apunta a que ese primer infectado por la fiebre porcina fue un niño de 4 años que enfermó hace 4 semanas.
Fue aquí, en Perote, Veracruz, donde se dio el primer caso. El 2 de abril, el gobierno mexicano recibió una alerta. Un niño de 4 años presentaba los síntomas de la enfermedad. Se le hicieron pruebas que se enviaron a laboratorios de Estados Unidos y Canadá. El resultado fue positivo. El pequeño se recuperó, pero era tarde para el virus, que ya habría empezado a propagarse. El 50% de los habitantes trabajan en el Distrito Federal y esta temporada de Semana Santa ellos aprovechan para venirla a pasar aquí con sus familiares. Y a raíz de que regresan del periodo vacacional, en México se destapa que hay casos de influenza. De esta forma, cientos de vecinos de Perote, posibles portadores de la enfermedad, habrían viajado a México DF y con ellos el virus H1N1 y de aquí se habría extendido por todo el país y después, de forma imparable, por el resto del mundo. La enfermedad ha ido saltando fronteras. Desde México, el único país donde ha habido muertes, se ha extendido por Estados Unidos y Canadá. Ha saltado el charco hasta España y Reino Unido con 2 casos. Israel es la última incorporación con 1 caso y Nueva Zelanda con 11 escolares enfermos y medio centenar de sospechosos. Hay que evitar una epidemia global. La Organización Mundial de la Salud ha decidido aumentar el nivel de alerta. Hemos decidido aumentar el nivel de alerta pandémica. Hasta ahora nos encontrábamos en la fase 3, ahora pasamos a la fase 4. Un salto muy considerable. En la fase 3 sabíamos que el virus de la gripe porcina era capaz de transmitirse entre humanos, pero el contagio se producía solo en circunstancias muy concretas. Eran casos aislados. La fase 4, sin embargo, se conoce como el posible inicio de una epidemia global. La OMS nos está diciendo que el virus de la gripe porcina tiene capacidad para provocar brotes comunitarios y advierte a los países que tienen casos que deben comunicárselo para poder evitar la pandemia. Lo que se intenta es no llegar a la alerta 5, una fase en la que se constata que hay brotes comunitarios en varios países de un mismo continente. Es el temor que existe con México y Estados Unidos. O la 6, en la que estaríamos hablando ya de una pandemia. Si la propagación de la gripe porcina llegara a este nivel, solo se podría intentar curar el virus y no evitar que nos contagiáramos con él. Esta fase todavía queda lejos.